Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo que estoy seguro les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en un sueño, en una escapada que huele a amor eterno y a croissants recién horneados. Si han leído bien el título, nos vamos a París para celebrar el aniversario romántico de Anne y Kerem. Imaginen la escena, las luces titilantes de la Torre Eiffel, las calles empedradas bañadas por la luz dorada del atardecer, el murmullo del Sena. Es el escenario perfecto para una historia de amor que, a pesar de las distancias y los desafíos, sigue floreciendo con una intensidad que nos inspira a todos. En este vídeo vamos a desgranar cada detalle de este viaje tan especial. No solo vamos a recrear los momentos más mágicos que estoy seguro Anne y Kerem vivieron, sino que también vamos a hablar de por qué París es, y seguirá siendo, el epicentro del romance. Desde los lugares icónicos que visitaron, hasta esos rincones secretos que solo los verdaderamente enamorados descubren. Y lo más importante, vamos a reflexionar sobre lo que su aniversario en la Ciudad de la Luz nos enseña sobre el amor, la dedicación y la importancia de celebrar esas fechas que marcan un hito en nuestras vidas. Así que prepárense para dejarse llevar por la magia parisina y la dulzura de esta pareja. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta aventura, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras historias y de apoyarnos para seguir creando contenido así de especial. Solo tienen que hacer clic en ese botón rojo y activar la campanita. Nuestro viaje comienza, como no podía ser de otra manera, en el aeropuerto. Imaginen la emoción en los ojos de Anne y Kerem mientras subían al avión. Probablemente un vuelo lleno de expectativas, de sorpresas planeadas y de la dulce anticipación de reencontrarse, o quizás de comenzar esta celebración lejos del bullicio diario. París, ese destino soñado por tantos, se presentaba ante ellos como un lienzo en blanco para pintar los capítulos más románticos de su historia. Y desde el momento en que pisaron suelo francés, la magia se hizo palpable. El primer gran acierto, y algo que sin duda habrán planeado con antelación, es la elección del alojamiento. Olvídense de los hoteles impersonales. Para un aniversario de este calibre, lo ideal es un hotel boutique con encanto, quizás en el Marais, con sus calles históricas y sus tiendas de diseño, o cerca de Saint-Germain-des-Prés, cuna de intelectuales y artistas, donde cada rincón respira cultura y romanticismo. Imaginen una habitación con vistas a los tejados parisinos, un balcón donde poder disfrutar de un café por la mañana o una copa de champán al anochecer. Ese primer vistazo, esa primera impresión, marca el tono del resto de la escapada. La primera parada obligatoria, por supuesto, tenía que ser la Torre Eiffel. Pero no de cualquier manera. Imaginen un paseo al atardecer, mientras el sol tiñe el cielo de naranjas y rosas, y la Dama de Hierro comienza a brillar con sus miles de luces parpadeantes. No es solo ver un monumento, es sentir la energía de la ciudad, la historia que la envuelve y la promesa de un futuro juntos. Quizás compartieron un picnic improvisado en el campo de Marte con quesos franceses, baguette crujiente y una botella de vino. Gestos sencillos pero cargados de significado. El murmullo de las parejas paseando, la música de un acordeón lejano, todo contribuye a crear esa atmósfera de ensueño. Pero París no es solo sus monumentos más conocidos. Para una pareja que busca la intimidad y la conexión, los paseos por el barrio latino, perdiéndose por sus callejuelas llenas de librerías antiguas y cafés con solerá, son un must. Imaginen a Anne y Kerem deteniéndose en un pequeño bistró, disfrutando de una cena a la luz de las velas, compartiendo confidencias y riendo con complicidad. La gastronomía francesa es, sin duda, un elemento clave en cualquier celebración romántica en París. Un clásico como el asterisco coca au vin asterisco o un plato de asterisco escargots asterisco, acompañado de un buen vino de Borgoña, puede ser el preludio perfecto para una velada inolvidable. ¿Y qué decir de un crucero por el Sena? A bordo de un asterisco Bateau-Mouche asterisco, navegando bajo los puentes emblemáticos de París, mientras la ciudad se despliega ante sus ojos como un tapiz de luces. La vista de Notre Dame, del Louvre, del Musée d'Orsay, cada monumento adquiere una nueva dimensión desde el agua. Es una experiencia sensorial completa, el aire fresco, el suave balanceo de la embarcación, la majestuosidad de los edificios iluminados. Podrían haber elegido un crucero con cena, disfrutando de un menú gourmet mientras las maravillas de París desfilan ante ellos. O tal vez simplemente un paseo tranquilo para empaparse de la belleza que los rodeaba, con una copa de champán en la mano, brindando por su amor. Uno de los aspectos más encantadores de París son sus puentes.
Cada uno tiene su propia historia, su propia personalidad. Imaginen a Andy y Kerem cruzando el Pont des Arts, ese puente que solía estar lleno de candados de amor, y aunque ya no los haya, la carga romántica del lugar sigue presente. O tal vez se detuvieron en el Pont Neuf, el puente más antiguo de París, desde donde se obtienen unas vistas espectaculares de la Ile de la Cité. Estos son los lugares donde se toman esas fotos icónicas, pero sobre todo, donde se crean recuerdos imborrables. La cultura parisina es otro pilar fundamental de esta escapada romántica. Una visita al Louvre, aunque sea rápida, para admirar la Mona Lisa o la Venus de Milo, puede ser una experiencia compartida que nutra el alma. O tal vez optaron por algo más íntimo, como una galería de arte más pequeña en Saint-Germain-des-Prés, descubriendo artistas emergentes y compartiendo impresiones. El arte en todas sus formas es un lenguaje universal que une a las personas, y en París, ese lenguaje se habla con una elocuencia incomparable. Un paseo por el Jardín de Luxemburgo con sus fuentes, sus esculturas y sus sillas de hierro forjado donde los parisinos disfrutan de momentos de tranquilidad, es otra parada que no puede faltar. Imaginen a Andy y Kerem sentados en una de esas sillas, observando a la gente pasar, compartiendo una sonrisa, sintiendo la paz y la serenidad que emana de este oasis verde en medio de la ciudad. Es un momento para detenerse, para respirar, para simplemente estar juntos y disfrutar del presente. Y para añadir un toque de autenticidad y diversión, ¿por qué no perderse en las calles de Montmartre? Subir hasta la Basílica del Sacré-Cœur, disfrutar de las vistas panorámicas de París, y luego descender por sus calles empinadas, descubriendo la Place du Tertre con sus pintores y caricaturistas. Tal vez se detuvieron a que les hicieran un retrato rápido, un recuerdo tangible de su paso por este barrio bohemio. La energía de Montmartre es contagiosa, y el ambiente artístico lo hace perfecto para una pareja que busca inspiración. La elección de las comidas, como mencioné antes, es crucial. Más allá de los bistros y los restaurantes elegantes, París ofrece una infinidad de opciones. Un crepe dulce de un puesto callejero compartido mientras pasean por el Pont Neuf, o un macaron de una patisserie famosa, como la Durée o Pierre Hermé, son pequeños placeres que añaden dulzura a la experiencia. Imaginen a Andy y Kerem compartiendo un postre, con una sonrisa en los labios y el sabor del chocolate y las almendras deleitando sus paladares. Y para una sorpresa especial, ¿qué tal una clase de cocina francesa? Aprender a preparar croissants o macarons juntos, divertirse en la cocina, y luego disfrutar del resultado de su trabajo. Es una actividad interactiva que fortalece el vínculo y deja un recuerdo divertido y delicioso. O quizás una cata de vinos, descubriendo los secretos de los vinos franceses y aprendiendo a apreciar sus matices, mientras brindan por su amor. La moda es otro de los pilares de París. Un paseo por los Campos Elíseos, o por las boutiques de lujo de la Avenue Montaigne, aunque sea solo para mirar, es una experiencia en sí misma. Quizás Andy y Kerem se regalaron un pequeño detalle, algo que les recordará siempre este viaje. O simplemente disfrutaron de la elegancia y el estilo que se respira en cada rincón de la ciudad. La vida nocturna de París también tiene su encanto. Una noche en un cabaret como el Moulin Rouge, para disfrutar de un espectáculo de cabaret clásico, o una velada en un bar de jazz en el barrio latino, son opciones para vivir la ciudad con otra perspectiva. Imaginen a Andy y Kerem disfrutando de la música, del ambiente vibrante, sintiendo la energía de París cobrando vida bajo las estrellas. Pero más allá de los lugares y las actividades, lo que realmente hace que este aniversario romántico sea especial es la conexión entre Andy y Kerem. Es la forma en que se miran, la manera en que se toman de la mano, las risas compartidas, los silencios cómodos. París con su aura romántica simplemente amplifica esos sentimientos. Es el escenario perfecto para que su amor florezca aún más. Piensen en las conversaciones que habrán tenido, en los sueños que habrán compartido, en los planes que habrán hecho. Un aniversario es una oportunidad para reflexionar sobre el camino recorrido y para proyectarse hacia el futuro. Y hacerlo en un lugar como París, donde el romance impregna el aire, multiplica la magia de esos momentos. Quizás visitaron el Pont Alexandre III, uno de los puentes más ornamentados de París, decorado con querubines y figuras doradas. Imaginen a Andy y Kerem deteniéndose aquí, admirando la arquitectura, sintiendo la grandiosidad del lugar, y sabiendo que su amor también es una obra de arte. Y no podemos olvidarnos de los pequeños detalles que marcan la diferencia.
Un ramo de rosas entregado en el hotel, una carta escrita a mano expresando sus sentimientos, una serenata improvisada, son gestos que demuestran el amor y la dedicación que tienen. En un aniversario cada detalle cuenta. París, con su capacidad de inspirar y de enamorar, se convierte en un cómplice perfecto para Andy y Kerem. La ciudad no solo les ofrece escenarios impresionantes, sino también una atmósfera que invita a la introspección y a la conexión profunda. Es como si las calles, los edificios, el propio aire, les susurraran palabras de amor y de esperanza. En resumen, el aniversario romántico de Andy y Kerem en París ha sido, sin duda, una experiencia inolvidable, un mosaico de momentos mágicos y de profunda conexión. Han sabido combinar los clásicos imprescindibles de la ciudad, como la Torre Eiffel y los paseos por el Sena, con experiencias más íntimas y personalizadas, como la gastronomía exquisita y los rincones bohemios. París les ha ofrecido el escenario perfecto para celebrar su amor, para crear nuevos recuerdos y para fortalecer el vínculo que los une. Han sabido capturar la esencia de la ciudad de la luz, transformándola en un santuario de su romance eterno. Y así, llegamos al final de nuestro recorrido por este aniversario de ensueño. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta inmersión en la magia parisina y en la historia de amor de Andy y Kerem. Ha sido un placer compartir este viaje con ustedes y revivir, a través de la imaginación, la dulzura de este momento. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han estado en París? ¿Cuál es su rincón favorito de la ciudad? ¿Qué otras ideas de aniversarios románticos se les ocurren? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Su opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les encante. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha inspirado o simplemente les ha sacado una sonrisa, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Eso nos ayuda muchísimo a que más personas descubran nuestro canal y nuestras historias. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con esa persona especial con la que sueñan con visitar París. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos hagan soñar. Hasta la próxima.